Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía mediante las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de monedas digitales, dinero electrónico, Bitcoin, Ethereum, stablecoins. No, amigos, de monedas digitales sí, pero no del sector privado, sino de los estados, de los gobiernos, del sector público. Hoy vamos a hablar del euro digital. ¿Qué es? ¿Cuándo se implantará? ¿Por qué? ¿Tiene ventajas? ¿O en realidad es una amenaza para nuestros derechos y libertades más básicas? ¿Cómo nos afectará en el día a día? Todo esto de la mano, como siempre, de los mejores expertos. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Estreno libro, Socialismo, la ruina de España. Ya está disponible en todas las librerías y en Amazon. Mi primer libro en solitario, donde analizo cómo se crea la riqueza, cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, por qué habiendo países pobres pueden llegar a convertirse en ricos y al revés. Es justo el caso de España. Éramos pobres de solemnidad hace relativamente poco, pero nos convertimos en un país próspero y desarrollado. Pasamos de ser un país de migrantes a un país de inmigrantes. Pasamos de ser un país casi en vías de desarrollo a un país del primer mundo, entre las primeras potencias del planeta. Y sin embargo, desde hace ya bastantes años, como consecuencia del socialismo imperante de todos los partidos, nos estamos empobreciendo poco a poco y estamos entrando en un declive político, social, económico e institucional de graves consecuencias. Todo esto es lo que analizo en Socialismo, la ruina de España, ya disponible a la venta en librerías y en Amazon, y con las recetas adecuadas para salir del atolladero, porque amigos, hasta del socialismo se puede salir. Llegados a este punto, arrancamos el programa de hoy, el euro digital. Mucha atención porque vienen curvas. Muchos de vosotros conoceréis seguramente Bitcoin, o al menos habréis escuchado hablar de las monedas digitales y de los criptoactivos. Se trata de dinero virtual, de distinta naturaleza, que ha surgido al calor de Internet y la revolución tecnológica a lo largo de los últimos años y cuyo uso se va extendiendo con el paso del tiempo. Pero lo que caracteriza a todas estas monedas, al menos hasta el momento, es que eran monedas digitales, sí, pero monedas privadas. Dinero digital, pero de propiedad privada. Y eso, amigos, supone una amenaza. ¿Para quién? Quieto. Para un segundo. Piensa por un momento. Coge un billete, uno cualquiera, da igual, y ahora míralo con atención. ¿Qué ves? ¿Ves euros? Sí, de 10, de 20, de 50, pero ¿quién lo emite? ¿Quién es el dueño real de ese billete, de esa moneda? En todos los billetes aparece una marca inconfundible. 3 letras. BCE. Esa marca, amigos, es la marca del diablo. Es el sello, en forma de acrónimo, del Banco Central Europeo. Es decir, del Banco Central de la zona euro. Y si cogéis cualquier otro billete o moneda extranjera, observaréis exactamente lo mismo. El órgano emisor de todo dinero de curso legal es siempre el mismo, el Banco Central del país o, como en el caso del euro, de los países de turno. ¿Y qué es un banco central? Pues ni más ni menos que el brazo financiero de los estados. El dinero de curso legal, que no es otro que el que estás obligado a usar por ley en un determinado país, es dinero estatal. Es el dinero que crean, imprimen e imponen los estados y, por tanto, es el dinero de los políticos. Es dinero público. Vosotros lo veis como algo normal porque ya estáis acostumbrados, pero el dinero no siempre fue público, no siempre fue un monopolio del Estado.
Antes del dinero fiduciario o papel moneda, han existido miles de monedas diferentes a lo largo de la historia, muchas de ellas surgidas de forma espontánea, sin necesidad de ningún Estado u organismo de planificación central, porque sencillamente resultaba útil para facilitar los intercambios de bienes y servicios entre las personas. Las formas de dinero han sido múltiples y variadas a lo largo de la historia. Cáscaras de concha, piedras, sal, de ahí viene precisamente la palabra salario, la plata, el oro. Y lo curioso es que casi siempre ha sido dinero privado. El Banco Central como tal es un invento relativamente reciente, dado que surge hace apenas un siglo. Así, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, la famosa Fed, que es el banco central más poderoso del mundo, nace en el año 1913. Antes no había bancos centrales o bancos estatales, sino bancos privados, con capacidad incluso de emitir sus propios billetes, su propio dinero, solo que entonces esos billetes, ese dinero privado emitido por los bancos comerciales, estaban respaldados por oro. El dinero papel, que es el que usamos en la actualidad, es aún más reciente que los bancos centrales. El dinero papel nace como tal en los años 70, tras el fin del sistema monetario Bretton Woods. Pero antes, el dinero estaba respaldado por oro, por el metal amarillo. Sin embargo, todo eso ya ha quedado atrás, en el pasado. Desde hace décadas, los gobiernos y sus brazos financieros, los bancos centrales, manejan el dinero a su antojo. Y eso les otorga un grandísimo poder porque, entre otras cosas, tienen la máquina de imprimir billetes, de modo que pueden gastar a placer creando dinero de la nada, lo cual, en última instancia, acaba generando inflación. Inflación, es decir, subida de precios. Subida de precios que acabas pagando tú, que acabamos pagando todos. La fábula del rey Midas, el famoso cuento infantil sobre un rey que convierte en oro todo lo que toca, existe en realidad. La alquimia, ese arte misterioso por el cual se creía posible convertir cualquier metal en oro mediante un proceso llamado transmutación, se ha hecho realidad. El sueño de todo hombre ya es posible, solo que está restringido a un selecto grupo de privilegiados. ¿Quiénes? Pues ni más ni menos que los que otorgan y ostentan el poder político. Y no, como digo, no son capitalistas malvados con el rostro tapado, sentados alrededor de una mesa en Wall Street, gordos, vestidos de chaqué y con un puro en la mano. No, 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 no. Son justamente los que aparecen todos los días, o casi todos los días, en vuestras pantallas, en los informativos, en la televisión, en la radio, en los periódicos. Son vuestros gobiernos y, por tanto, vuestros gobernantes, los políticos. Ellos, y solo ellos, tienen la asombrosa capacidad de crear dinero, dinero público, que es lo que manejáis, lo que manejamos todos los días en nuestras carteras y nuestras cuentas bancarias. Es el dinero papel o dinero fiduciario. Y se llama así, fiduciario, porque a diferencia del patrón oro, no está respaldado por nada. Su valor depende de la fe, de la confianza que genere su emisor, que no es otro que el Estado y el Banco Central de turno. Por eso, hoy hay monedas que generan confianza, como el dólar, el euro o el franco suizo, dado que son economías ricas y gobiernos más o menos fiables, aunque con muchas comillas, mientras que otras monedas no las quiere ni Dios, como por ejemplo el bolívar de Venezuela, el peso cubano o tantas otras monedas fallidas. La historia del dinero, en definitiva, es una historia maravillosa y muy poco conocida, por cierto. Muy pocos saben que el dinero casi siempre ha sido privado y casi siempre ha estado respaldado por algo físico. Pero la cuestión es que ya no es así. Se ha convertido en un monopolio estatal que manejan los políticos a su antojo, a voluntad, y cuyo valor se sustenta en la fe, como si fuese una religión o una secta. Sin embargo, resulta
que a los gobiernos les ha salido competencia. El dinero privado resurge de nuevo con fuerza en nuestros días, de la mano de las nuevas tecnologías y de la mano del dinero digital, de las monedas electrónicas o digitales. Bitcoin es una, pero hay otras muchas. Y ante esta competencia, que para ellos más que competencia es amenaza, han decidido crear sus propias monedas digitales. Y sí, también Europa. Se llama euro digital y su llegada está a la vuelta de la esquina. Las monedas digitales de los estados son conocidas como CBDCs, acrónimo de Central Bank Digital Currency. Y como todo dinero público, al igual que el papel moneda, son emitidas por un banco central. En el caso que nos ocupa, el euro digital es emitido por el Banco Central Europeo. Así lo anunciaba la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, a principios de este mismo mes de marzo. On your second point, I tend to share your views. Nature doesn't like vacuum. And we started working on the digital euro way back. Actually, when I started my term 5.5 years ago. And I'm not claiming, parentality on the digital euro because my colleague Benoît Cœuré had already committed a speech on this matter before I arrived. But I certainly carried on with that project, and subsequently Fabio Panetta on the board and then Piero Cipollone, who has replaced Fabio, have taken the lead together with a very, very good team, which is focused on accelerating the pace and hopefully campaigning enough with all the stakeholders, meaning European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline, but we will not be able to move unless the other parties, the stakeholders, as I call them, Commission, Council, and Parliament, actually complete the legislative process, without which we will not be able to move. And I think it is critically important. And it seems to the agnostic or the skeptics, it seems to be more relevant and more of an imperative now than ever before, both on the wholesale and on the retail level, both. Octubre de 2025. Muy pocos meses. Es decir, pasado mañana. Esa es la fecha que se ha marcado el Banco Central Europeo para lanzar su propia moneda digital, el euro digital. ¿Y qué narices es el euro digital? ¿Por qué surge ahora? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, pues de eso precisamente vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. A continuación. Bueno, pues ya estamos en el tiempo de análisis, tiempo de opinión y tiempo de tertulia. A mí siempre me gusta estar acompañado de los expertos, de los mejores analistas, y hoy para abordar esta cuestión contamos con un programa especial. Normalmente conectamos online con los diferentes invitados. En esta ocasión va a ser un debate a nivel presencial. Aquí a mi vera contamos con Antonio Flores. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Manuel. Un auténtico placer poder contar contigo, profesor, asesor para la Comisión Europea en materia de tecnología, también experto en inteligencia artificial y en Big Data y columnista en Libertad Digital. Y aquí, a mi derecha, Eduardo Blasco, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y experto en teoría monetaria. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Manuel. Bienvenido a este programa. Tú ya has estado en algunas ocasiones, pero online, Remoto, sí. en remoto, en esta ocasión físico. Hablamos mucho de digital. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dinero digital, pero hoy tenemos la tertulia en físico. Yo soy muy partidario de lo físico en esta materia. Empecemos por el principio. ¿Cómo definiríais el euro digital? ¿Cómo lo podríamos explicar para que toda la gente que nos esté viendo lo entienda de forma sencilla? Antonio. Pues básicamente es una nueva moneda
que comparte con el euro solamente el nombre, no tiene absolutamente nada que ver con el euro, ya digo, solamente el nombre, que se basa en tecnología blockchain, que es una tecnología muy fiable para registrar transacciones, con lo cual esa parte la tiene muy bien resuelta. Eso que comentas, Antonio, para mí es una novedad porque por lo que he estado viendo en la página del Banco Central Europeo, la página de información general, de preguntas, respuestas sobre el tema del euro digital, todavía no estaba muy claro el tema de la tecnología. Finalmente va a ser blockchain, entonces, tecnología blockchain. Tiene que ser blockchain porque si no, no va a ser una criptodivisa. Otra cosa es en qué formato o en qué blockchain o con qué protocolo se implemente, pero la tecnología sí que está como punto de base clarísima. Ujú. ¿Lo definirías entonces como moneda digital al uso, como hay Puramente tantas? digital, que además, al tener la tecnología blockchain, tiene una particularidad muy curiosa que es trazable. Como yo digo, el euro de ahora o cualquier moneda, el dólar, cualquier moneda fiduciaria, tú juntas un euro con otro y ya no sabes cuál era el primer euro y cuál es el segundo. Todos son iguales. Con la tecnología blockchain, cada euro lleva un número de matrícula, por así decirlo, con lo cual va a ser trazable. Cuando entre un euro digital en tu bolsillo, quien lo emite, que va a ser el Banco Central Europeo, va a saber perfectamente que ese euro lo tienes tú en tu bolsillo, cuándo entró en tu bolsillo y cuándo sale de tu bolsillo, hacia dónde sale ese euro. Y de ahí vienen todas las implicaciones que espero que hablemos a lo largo. Ahora vamos a abordarlas. La fecha de lanzamiento está prevista, según anunció Christine Lagarde, la mandamás del Banco Central Europeo, el próximo mes de octubre, es decir, en breve. Me da la sensación de que se ha adelantado la puesta en marcha, porque esto viene planteándose, diseñándose desde el año 2021, si no me equivoco, es cuando se anuncia la creación del euro digital. No había fecha programada, pero me da la sensación de que se han acelerado los planes. Para los lentos que son algunas cosas, en otras a veces se dan prisa, ¿no? Cuando les interesa, que eso igual nos puede llevar a sospechar de, oye, ¿de dónde viene este gran interés en adelantar el proyecto? Yo solo un comentario a lo que decía Antonio del blockchain. Ostras, pues yo sí que sé que se rumoreaba, pero no lo sabía y tampoco le veo el por qué necesariamente tiene que ser con blockchain, porque al final el blockchain es una base de datos descentralizada, ¿no? Y tendrían el mismo control al final, como está centralizado, no necesitan que sea con blockchain, seguro. O sea, yo no lo sé, pero seguro que va a ser con tecnología blockchain. No podría funcionar sin tecnología. Necesitamos tokens digitales. Ajá. O sea, el euro digital, la base, el core de la tecnología que se va a utilizar es el token. Entonces, el token hay que meterlo en una blockchain. Otra cosa es que no sea una blockchain tipo abierta como Ethereum, etcétera. Pero la tecnología sí que está muy clara y de hecho el euro digital, como comentabas antes, empieza en octubre a modo piloto. A partir del año que viene debería ser optativo para cualquier país que lo quiera implementar y progresivamente iremos a un modelo de incentivos en el cual yo digo y aventuro, esto ya es una opinión personal, tendremos desgravaciones en la renta para aquellos que queramos pasar nuestros depósitos, de nuestros ahorros, de nuestras cuentas corrientes a euros digitales, nos darán algún beneficio fiscal y cuando pase un añito, un par de añitos, pues ya será obligatorio y habrá que pasarse o si no multa o no te admitirán el efectivo. Pero para todo eso hace falta una tecnología que, como digo, se base en tokens, que quiere decir que cada euro está monitorizado desde que se produce hasta que termina. O sea, que nos van a aplicar la técnica del palo y la zanahoria. Primero te voy a poner la zanahoria para incentivar el uso del euro digital y luego te lo voy a imponer mano militar. ¿Por qué? ¿Por qué surge la necesidad por parte de los bancos centrales de crear, bueno, no todos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, con la nueva administración Trump, se aboga por, bueno, pues libre circulación de monedas, favorables además a monedas digitales privadas como o descentralizadas como Bitcoin, etcétera. De hecho, el gobierno de Trump ha anunciado la creación, pues, de una reserva estratégica en Bitcoin, pero sin embargo, por parte de Europa. El Stablecoin Act también sobre la compra de stablecoins, o sea, sí, al revés. Sí. Totalmente amigables con otras con este tipo de monedas. ¿Por qué surge la necesidad por parte de los bancos centrales, en concreto el Banco Central Europeo, de crear el euro digital? ¿A qué responde este producto? Edu, Antonio. Sí, bueno, o sea, una cosa son los motivos que ellos nos dicen, ¿no? Que bueno, nos los podemos creer más o menos, ¿no? Que por ejemplo, una de las defensas que hace Mafo, el antiguo gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, antiguo gobernador del Banco de España, él lo que dice, o su argumento a favor de las CBDCs es,
No, hay mucha regulación existente en los bancos están muy privilegiados, lo que necesitamos es eliminar toda esta regulación y para poder eliminar esta regulación, ¿cómo lo podemos conseguir? Con las monedas, los CBDCs, las monedas, el euro digital, que con ellas son tan seguras que ya no hace falta esta regulación, son tan seguras que ya no haría falta fondos de garantía de depósito, porque el Banco Central no puede quebrar. También serviría un contrapeso contra otras criptomonedas que pueden amenazar al euro. Este es el de los argumentos que él te da. Luego hay gente que te dice que es por la privacidad, hay gente que te dirá que es para que, bueno, Mafo también lo dice, para que poder controlar mejor la cantidad de dinero, porque claro, ahora los bancos comerciales a veces pueden ir en contra de lo que busca y desea el Banco Central, ¿no? A lo mejor el Banco Central desea prestar más dinero y el banco comercial no quiere porque hay incertidumbre y dice, aquí pongo el freno, y eso al Banco Central no le gusta y no le ha gustado cuando... Es cuando lo que se ha dice ido. el dicho de tú puedes llevar el caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Que es un poco, si el Banco Central Europeo quiere expandir el crédito, facilitar la creación de préstamos o el incremento del endeudamiento del sector privado, en última instancia eso depende de nosotros y de los bancos Y el banco comerciales. comercial, efectivamente. Y si el banco comercial no quiere, como pasó después del 2008, que hubo unos años donde no querían prestar, pues eso al Banco Central le molesta. O sea, que eso le va a otorgar una mayor capacidad de control también sobre la economía. Pero, Antonio, claro, yo me pregunto, normalmente este tipo de ideas surgen porque hay algún tipo de problema, pero yo, al menos yo personalmente, y seguro que la gente que nos está viendo, vale, hay dinero en efectivo, pero yo tengo mi cuenta bancaria, tengo mi tarjeta de crédito, tengo el móvil con el cual puedo pagar. Da la sensación de que no había ninguna necesidad o no había ningún problema a resolver con, vamos, todo funciona razonablemente bien. Entonces, sin existir a priori ningún problema con el euro actual, ¿a qué responde o cuál es el objetivo del Banco Central Europeo para crear este euro digital? En línea con lo que comenta Eduardo, ¿supone una nueva herramienta para controlar mejor la moneda, bueno, pues la teoría monetaria, el sistema monetario y financiero? ¿Responde a que los bancos centrales ven que hay una amenaza con el surgimiento de monedas digitales, criptoactivos como Bitcoin? Sí, yo creo que son dos puntos. Uno, que ya lo ha comentado Edu antes, es el aspecto económico. El euro digital va a permitir algo tan curioso como eliminar la inflación o hacer deflación, cosa que hasta ahora era imposible, porque al final la inflación consiste en imprimir dinero o deuda, meter dinero en la economía y lo que no se podía hacer hasta ahora era sacarlo, porque al final cuando tú pones dinero, cuando un banco central genera dinero, pues tiene el control de ese dinero que genera, pero cuando quiere quitar dinero, ¿de dónde lo quita? Entonces, con el euro digital eso se puede hacer, porque como tenemos todos los tokens monitorizados o gobernados directamente uno por uno desde el Banco Central, pues se puede eliminar el valor de ese token o se puede eliminar una parte de los ahorros de las personas, por ejemplo, para compensar esa inflación. Entonces, hay aspectos económicos. Otro aspecto económico es lo que ya has comentado. Hay gente que se ha ido, hay fortunas que están invirtiendo en monedas como el Bitcoin, que están absolutamente fuera del control de los estados, con lo cual eso tampoco gusta. Yo creo que hacía falta un cambio en la dinámica del mercado, de los mercados financieros para recuperar ese control que parece que se está yendo. Y después hay otro factor que es puramente tecnológico. Y aquí tenemos que ser conscientes de que, aunque lo que decías, aunque pagamos con el móvil, con tarjeta, la cuenta corriente la vemos desde una app, todo el dinero prácticamente que movemos es digital, eso no significa que sea seguro. Al final, los importes de dinero que se mueven en todos los circuitos financieros están en bases de datos tradicionales. Son hackeables. La medida de seguridad la tiene que proporcionar el banco de turno. Para eso existe toda la regulación que comentabais antes, que se impone a las transacciones, copias de seguridad, etcétera, etcétera. Y todo eso se resuelve tecnológicamente con una tecnología como la tecnología blockchain, porque es segura por definición, por construcción. Con lo cual, ese aspecto resuelve un problema tecnológico que podría ir a más. Estamos viendo cada día, y sobre todo en un ambiente como el que estamos, de aliento al belicismo y al enfrentamiento entre países, pues cada día tenemos más ciberataques y los bancos son objetivo número uno de ciberataques. Como decía antes, los euros actuales, una vez que los metes en una bolsa, ya no sabes
qué euro es quién, no tienen número de matrícula. Si un hacker llega y hackea una base de datos bancaria, pues hay un riesgo serio de perder dinero. Con lo cual, esa parte tecnológica la resuelve. Pero por otro lado, tenemos la parte financiera y la parte de control. Yo creo que la palabra que se repite siempre que se habla de euro Control. digital es control, control, control. Queremos tener control para no perder dinero, pero de camino, ya que tenemos control, y esto lo sabemos no solamente del escenario financiero, en todos los aspectos de la vida, cuando a un político o a una entidad le das control sobre algo, lo ejerce. Con lo cual, Ponte, pues, ponte a es la parte temblar. peligrosa. Y yo solo porque sé que Manuel me lo va a agradecer que busque el pequeño resquicio donde pueda haber debate. Lo de la deflación, yo no lo tengo claro. Yo no creo que los políticos vayan a querer, o no veo el escenario por el cual buscarían deflación. O sea, sí que veo que buscarían incluso una mayor inflación o poder gestionar la demanda agregada como busquen, ¿no? Que eso es pues lo que intentan, ¿no? Siempre. Pero la deflación no, porque al final eso les encarecería el peso de su deuda. Y al final los políticos buscan lo contrario. Lo que vemos, la tendencia ha sido siempre la inflación, porque es lo que favorece a los políticos, ¿no? Entonces, no vería ese escenario en el que dijéramos, o a mí no me preocuparía la deflación por estas monedas. En todo caso, hemos comentado un poco qué es el euro digital, cómo funciona, cuál es la tecnología. Entiendo que una vez que se implante va a haber un cambio. Mediante incentivos se va a incentivar a que usemos el euro digital y nos van a poner el caramelito en la boca. Nos van a decir, oye, que si usas euro digital te vas a poder desgravar. Te voy a pagar, te voy a cobrar menos impuestos, por ejemplo, o te voy a dar algún tipo de facilidad. Para empezar, esto significa que nuestro dinero, los euros digitales, dejarán de estar, corregidme si me equivoco, dejarán de estar en nuestra cuenta bancaria y pasarán a estar en la cuenta del Banco Central Europeo. Es decir, el funcionamiento del euro digital significa que vamos a prescindir de los intermediarios, de los bancos comerciales. Vamos a tener una cuenta, un monedero digital con euros digitales que vamos a poder tener en nuestro móvil o con una tarjeta y directamente nuestra cuenta en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, vamos a prescindir de los intermediarios, ¿no? Vamos a prescindir de los bancos comerciales. ¿Cómo puede afectar esto al sistema financiero? ¿Supone algún tipo de ventaja a nivel de usuario, de reducción de costes de alguna forma? Bueno, una cosa es que el Banco Central controle la moneda, otra cosa es que tenga el control de la operación sobre la moneda. Yo creo que la moneda, a pesar de que el Banco Central sea el titular de los euros, pero ocurre igual que ahora, quien tenga un billete de 50 euros en la mano, ese dinero no es suyo, ese billete es propiedad del Banco Central Europeo, que es quien lo ha emitido. Lo que pasa es que él tiene el derecho de uso de ese billete, pero si el Banco Central mañana dice los billetes de 50 euros valen cero, no tienen valor absoluto, esa persona pues se acaba de quedar con un papel que no vale absolutamente nada. Con el euro digital pasa lo mismo y después habrá actores intermediarios. O sea, no vamos a destruir el sistema financiero. Le gustaría probablemente a muchas personas, ¿no?, que tienen que pagar sus hipotecas o sus créditos, pero eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que desde el Banco Central y por delegación desde los gobiernos de cada país con capacidad regulatoria en materia fiscal, se podrá controlar qué se hace con ese euro digital y a pesar de que esté en nuestro bolsillo, en nuestro wallet, en nuestro móvil, muy protegido y tecnológicamente intocable, lo que sí se pueden controlar son, por ejemplo, las transacciones. Se te puede obligar a ejecutar transacciones con el euro, es decir, que caduque. Dicho planamente, tú cobras tu nómina, pero tienes que gastarla en 12 meses ese dinero. O solamente puedes ahorrar un 10% y el otro 90% te va a caducar. Todo eso se puede hacer porque, como digo, el control sobre la operación lo mantiene el Banco Central y por delegación lo podría delegar al Banco de España o a los bancos comerciales o a quien sea. Con lo cual, pues, ese tipo de dinámica sí que nos tenemos que ir acostumbrando a que nos van a decir, oye, pues yo pongo un ejemplo muy, muy simple. Si cobras una prestación por desempleo, por ejemplo, o una pensión, que es dinero público, pues el propio Estado te puede imponer restricciones sobre lo que puedes hacer con ese dinero. Pues no puedes irte de viaje o no puedes salir a cenar a un restaurante, porque se supone que eso es un ingreso que te dan para subsistir, no para divertirte. Ese tipo de políticas sí se pueden aplicar de manera muy sencilla e inmediata con el euro digital y hasta ahora no se podían o eran muy difíciles de imponer con el sistema actual. Vayamos entonces a las amenazas, que yo creo que es lo que más puede interesar, porque efectivamente
efectivamente. Esto supone un cambio drástico, el hecho de que el Banco Central Europeo emita euro digital. Hasta el momento nos han vendido. Tranquilos, el efectivo se va a mantener. Se va a mantener el efectivo. Segunda cosa que nos han vendido por parte del Banco Central Europeo. Tranquilos, la privacidad está garantizada. Y ahora entro en el debate. Esto es cierto, se va a mantener el efectivo, la privacidad está garantizada en base a lo que está comentando Antonio. El euro digital va a permitir que el Banco Central Europeo, es decir, el Banco de los Estados, tenga perfectamente identificado el euro que manejamos y nos va a poder establecer restricciones. Al menos va a tener esa capacidad. ¿Cuáles son las amenazas, Eduardo? No, totalmente, va a obtener esa capacidad. Es cierto, todo lo que dice Antonio, es cierto que puede que ese sea el sistema al que vayamos. La cosa es, ¿le estamos dando al Banco Central la capacidad de ir más allá en caso de que quisiera, de que un día dijera, oye, mira, que es que los bancos comerciales siguen sin prestar tanto como quiero, voy a empezar a prescindir de ellos? Que los bancos comerciales están haciendo X o Y, están haciendo esta actividad que no me gusta, voy a terminar prescindiendo de ellos. O mira, sí, originalmente era privado, no íbamos a rastrear, pero es que ha habido esta crisis y queremos que la gente se porte bien. Es que ha habido, tal caso, ha habido un repunte en el consumo o en la compra de objetos ilegales. Entonces, como queremos saber esto, pues necesitamos eliminar esta privacidad, aunque sea temporalmente. O sea, la cosa es, le estamos dando ¿qué capacidad tiene el Banco Central con esta moneda? Y los estados, a su vez, pues tienen la capacidad de controlarlo absolutamente todo, decirte en qué te puedes gastar las cosas, en qué no, de eliminar a los intermediarios, si así quisiera. Entonces, ¿va a empezar por ahí? No, pero ¿es posible que aproveche una crisis para llegar a ese punto? Sí, y la cosa es, ¿hasta qué punto tecnológico vamos a poder llegar o hasta qué capacidad tienen los estados y los bancos centrales de actuar y de oprimirnos y de con esta nueva moneda? Pues le estamos dando una capacidad completamente total. Entonces eso es lo que nos debería preocupar. Que en primera instancia no lo vayan a hacer o que nos digan que no lo vayan a hacer, claro, eso es normal, pero como muchas otras cosas. Luego será una media temporal, luego vendrá una crisis y ya se quedará como el estándar. Entonces nos pueden rastrear perfectamente, le estamos dando la capacidad para hacerlo. Que no lo vayan a hacer o que se comprometan a no hacerlo, ¿vale? Pues habrá gente que se lo crea y igual en primera instancia no lo hacen, pero van a poder llegar a hacerlo. Y lo mismo con la cantidad de dinero. Igual nos dicen, no vamos a aumentar tanto la cantidad de dinero, solo vamos a aumentar un 2-3% al año. Y luego de repente llega un momento que dicen, no, es que si no lo hacemos tenemos que estimular la demanda agregada o si no hay crisis. Y te aumentan la cantidad de dinero en circulación como quieran. Todas las cosas las pueden hacer perfectamente. Claro, o sea, es realmente, a ver, es tremendamente preocupante porque digamos que euro digital nace, se crea, empieza a extenderse, primero con incentivos, luego te obligo a utilizar el euro digital, incluso te puedo llegar a prohibir, que ya se está barajando, prohibir el dinero en efectivo. Eso, los estados tienen capacidad para hacerlo. Se acabó el dinero en efectivo, al igual que te pueden imponer una moneda de curso forzoso, de curso legal, solo el euro se puede utilizar en la zona euro. Punto y final. El resto no se puede utilizar. Queda absolutamente prohibido. Pues te pueden hacer exactamente lo mismo. Te pueden eliminar el efectivo, prohibir el dinero efectivo y obligarte única y exclusivamente a usar eurodigitales. De hecho, ya han empezado ese tipo de restricciones. Lo estamos viendo con, ya no puedes pagar en efectivo más de 1.000 euros. ¿Eres un comercio que acepta efectivo y solo efectivo? En lugar de a través de tarjeta, etcétera, te voy a hacer una inspección. Por lo tanto, primer punto, ¿vamos hacia la prohibición del dinero en efectivo? ¿Ese riesgo real o es pura conspiración? Yo creo que no es que sea un riesgo, es que es un hecho. El dinero en efectivo va a desaparecer. Punto. Ya está. No hay más. Aceptémoslo. Lo tenemos que aceptar como una realidad porque va a ocurrir. De hecho, con lo que has comentado de no se puede pagar más de 1.000 euros, ahora está encima de la mesa, todavía hay planificada hasta la última noticia que yo tenía, este verano, en julio creo que es, se decidirá en el euro digital hasta cuánto se va a fiscalizar. Es decir, la tecnología de por sí permite, como decía antes, euro a euro. Pero se van a sentar los estados y con Europa para decidir si se fiscaliza por encima de 100 euros, por encima de 1.000 euros y por debajo no, sobre todo por no sobrecargar a quien vigila, básicamente, o por no sobrecargar los sistemas de multas o de lo que sea, ¿vale?
Pero todo eso no tiene ningún sentido siempre que haya un plan B para la ciudadanía que sea que puedan seguir pagando en efectivo. Entonces, el efectivo se va a penalizar. El efectivo no solamente ya se ha penalizado de manera muy burda cuando en la pandemia nos decían que el coronavirus iba ahí dentro metido entre los billetes, entre la parte Cosa que era mentira. Hombre, obviamente, si uno escupe y está infectado del coronavirus, el trocito de saliva que queda ahí, pues se queda durante media hora el virus ahí, ¿no? Pero a la hora de utilizar billetes, yo creo que siempre hemos sabido que los billetes tienen mugre encima, eso nos lo decían nuestros abuelos, que después de tocar un billete no te metieras las manos en la lengua, en la boca, pero bueno, se utilizan armas de todo tipo para decir que el efectivo es malo. Y yo creo que llegaremos a un punto, has mencionado lo de inspecciones, pero a mí no me extrañaría que hubiera incluso mecanismos de penalización. Pues todo lo que tengas declarado a partir de dentro de muy poco, creo que es para el año que viene se hace obligatorio el reporte de facturas electrónicas para todas las empresas en España. Entonces, no me extrañaría que dentro de muy poco se propongan medidas de todo lo que hayas cobrado en efectivo, lo tienes que declarar por esta otra vía a cualquier empresa, a cualquier comercio, y además va a llevar un impuesto adicional X porque supone un gasto extra para la administración, porque hay que inspeccionarte, porque el otro ya va autoinspeccionado, pero en esto te vamos a cobrar un poco más. Entonces, no me extrañaría que las empresas empiecen a cobrar un plus, decir, oye, pues si quieres pagar en efectivo, pues igual que cuando pagas contra reembolso al mensajero, pues te cobro un par de euros más por pagar en efectivo. Entonces ya todo el mundo nos vamos al pago electrónico. Claro, porque los comercios van a ser penalizados por las autoridades competentes en caso de que cobren en efectivo. Por lo tanto, se va a desincentivar el uso de efectivo. De hecho, fijaos, comentaba antes, límite al pago en efectivo, inspecciones a los comercios que usen efectivo. Tercera derivada, que se me olvidaba, que eso ya empieza a suceder en los bancos. Si tú vas a tu cuenta bancaria y retiras 3.000 euros, el banco te dice, ¿para qué? ¿Cómo? O sea, que yo tengo que justificar y decir por qué retiro mi dinero del banco. Eso ya está sucediendo en España, al igual que si ingresas dinero. ¿Cómo? ¿Has ingresado dinero en efectivo por ventanilla? ¿De dónde viene este dinero? Por lo tanto, existe una fiscalización que es creciente. Por lo tanto, todo apunta a que no van a prohibir de hoy para mañana el efectivo, pero el hecho de que te empujen a utilizar dinero electrónico hará que en un punto la inmensa mayoría de gente ya esté en dinero electrónico y entonces dirán las autoridades, hombre, si total ya lo está utilizando todo el mundo, desaparece el efectivo. En ese escenario, Edu, Y ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el...? Paulatinamente, poco a poco, al principio, tomarás unas medidas que prácticamente todo el mundo aceptará y te dirán, ¿veis cómo no era para tanto? No, si esto Poquito todo a el mundo tiene que poquito. aceptar, claro, todo el mundo tiene que aceptar. Y luego irán poco a poco, o incluso aprovecharán alguna crisis, dirán, no, es que o sea, ha pasado esto y es porque lo estáis usando mal. O incluso, otra cosa que no tenemos en cuenta es, este cambio será tan grande que generará cierta incertidumbre en el sistema, en el mercado. O sea, puede haber choques que no esperamos siquiera, ¿no? Entonces, ahí pueden que nos digan, no, es que lo habéis hecho mal, no lo sabéis utilizar. La solución para esto es más regulación, o más CBDCs, o mayor control por nuestra parte. Entonces, eso irá pasando. Una de las cosas que decías, o sea, la pérdida del efectivo. Luego también el control, una de las cosas que apuntaba antes Antonio, sobre cuánto gastamos, e incluso si algo no tenemos que gastar parte de nuestra cartera, nos dicen, no, estos euros te caducan en tanto tiempo. Eso puede pasar perfectamente, que le pongan fecha de caducidad a los euros. La cosa es, si tecnológicamente se puede hacer y lo pueden aprovechar para controlarnos más, mi tesis es que terminarán llevándonos allí. Como poco a poco, con excusas de cualquier tipo, pero terminaremos yendo ahí a un sistema en el que te dirán, no puedes consumir más de tanta carne al mes, no puedes consumir más de tantos hidrocarburos al mes, no puedes consumir tanto, no puedes salirte tanto de tu zona. Todas esas cosas, esas armas las tendrán a su disposición y yo creo que tarde o temprano terminarán utilizándolas y terminarán, yo creo, deshaciéndose de los bancos comerciales, porque al final son intermediarios para ellos y no los necesitarán y les molestarán a la hora de prestar dinero y de introducir dinero en la economía. Yo creo que todo esto viene por miedo a las amenazas, que puede ser el dólar una amenaza, amenazas de Bitcoin y otras criptomonedas, y es pues una embestida hacia adelante con todo lo que tengamos y a ver cómo sale. Yo lo que creo es que puedes terminar saliendo muy mal, efectivamente, y que habrá gente que solo se quede, que haga caso al gobierno
y se quede solo en su cartera con el euro digital, el euro digital puede llegar a quebrar. Es decir, bueno, el Banco Central igual no puede quebrar, pero sí que puede disminuir mucho su valor, el valor de la moneda, y habrá gente que se quede fácilmente sin alternativa, que le prohíban cambiar el euro digital por otra moneda. Los corralitos pueden ser mucho más fáciles de hacer. Ahora que nos digan, no, el euro digital ya no lo puedes intercambiar por esta moneda o la otra. Y el euro digital está perdiendo su valor constantemente. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay gente que se quedará sin prácticamente nada, viendo su valor esfumarse. Esto es, Somos presos. esto es terrible. A ver, parece una distopía. Esto parece un capítulo de Black Mirror, pero realmente Pero ya. estamos en ese escenario. Además, yo soy de los que dicen que la realidad siempre acaba superando a la ficción. El euro digital es el virus perfecto de cualquier gobierno totalitario. Es la esclavitud a nivel monetario. La tecnología se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Por lo tanto, como comentabas antes, Antonio, la clave es control. En un mundo sin dinero en efectivo, donde el euro digital sea la única moneda legal y solo podamos realizar intercambios, transacciones en euro digital a través del Banco Central Europeo, con esta tecnología, primero, no hay privacidad, saben el dinero que tienes, en qué lo utilizas y por lo tanto su capacidad para establecer todo tipo de límites, establecer caducidad en el dinero. Lo vas a tener que gastar, pero no solo fecha, sino además en qué puedes gastarlo o en qué no puedes gastarlo. Se pueden aplicar créditos de, por ejemplo, huella de CO2. Ah, no, ¿cómo? ¿Usted, según su huella ecológica, ha gastado ya sus créditos porque ha viajado en coche o ha realizado tantos viajes? Ya no puede realizar más. Todo eso con esta tecnología se podría aplicar. Se puede aplicar y además a mí me da mucho miedo la deriva que está tomando la Unión Europea en estos últimos años. Yo trabajo en proyectos de innovación en Europa. Esto es un dato que no ha salido por ningún lado, pero yo tengo los informes, son públicos, lo que pasa es que no se sacan. En el 2023, para el presupuesto de 2024, se recortó el presupuesto de innovación, en proyectos de innovación, un 40%. Un 40% es una barbaridad. Europa, que queremos estar a la cabeza y tal, bueno, pues de un año para otro recorta un 40%. ¿Por qué? Porque ese dinero había que destinarlo a proveer de armas a Ucrania. Entonces, me da mucho miedo que, siendo español, estamos en un país de los más importantes, no solamente por número de personas, sino por nuestra propia historia, lo que tenemos que aportar al mundo. Y sin embargo, parece que en Europa tienen más relevancia países como Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, países como Reino Unido, que tampoco es miembro de la Unión Europea, como Estados Unidos, que mucho menos, etcétera. Y vemos decisiones muy radicales, como pues de repente hay que hacer un rearme de Europa y nadie nos ha preguntado, a ningún ciudadano, en ningún programa electoral de ningún partido, de ningún país de la Unión Europea iba a un programa de rearme de Europa, pero de repente alguien lo decide y en tiempo récord se destinan 800.000 millones de euros de nuestro bolsillo, porque el dinero, aunque lo invente el Banco Central, va contra el detrimento de nuestro bolsillo. Nuestro bolsillo. Me da mucho miedo un arma tan potente como el euro digital en manos de quienes están gobernando, que no han demostrado, ya digo, en los últimos 5 años han demostrado no solamente no ser competentes, sino ser unos verdaderos incompetentes. Con lo cual, lo peor que puedes hacer con una tecnología muy potente es tener a un tonto que esté pendiente de darle al botoncito. Eso ya lo ha vivido la humanidad en tiempos pasados y genera mucho miedo y ahora resulta que lo tenemos dentro de casa. Pero entonces, volviendo al tema de las amenazas, estamos hablando de fecha de caducidad en el gasto, estamos hablando de el que puedan obligarte a gastar en según qué cosas. El corralito, no puedes, no retirar, porque ya no habría posibilidad de retirar, no puedes usar tu dinero, punto, queda bloqueado. Pago de impuestos. Te pueden aplicar, te subo los impuestos y te quitan ya, de repente pueden entrar en tu cuenta y te pueden bloquear. Pregunto, ¿podemos ir hacia un modelo similar incluso al que existe en China con créditos sociales? Si eres buen ciudadano, te doy zanahoria, pero como seas mal ciudadano, no me hagas caso, te puedo aplicar tipo de sanciones mediante este tipo de monedas, como el euro digital. Sí, de nuevo, al final hay que preguntarnos, ¿es tecnológicamente posible? ¿Con las CBDCs podrían hacerlo? Sí, tienen la tecnología detrás para hacerlo.
¿Lo harán? ¿Será como empiecen? Pues en la vida real es políticamente viable. Igual de buenas a primeras no, pero yo lo que digo es, si tienen la tecnología para hacer el mal, seguramente terminen haciéndolo. Entonces es un modelo que no nos debemos de pensar que está tan lejos de la realidad. Aquí sí que es verdad que estamos todo el rato pensando en que los políticos son malintencionados, ¿no? Y seguramente estamos acertando. Pero es que aun pensando que son bien intencionados, aun pensando que lo van a hacer lo mejor posible, tienen unos fallos de información tan grandes, no saben exactamente cuál debería ser la oferta monetaria correcta. Entonces, al final, ¿qué tenderá a pasar? Que por motivos, dinámica dentro de la política, que no se tiende a corregir los errores, sino, de nuevo, a tirar hacia adelante, al final nos podemos comer lo que se llama una zombificación de la economía, ¿no? Aquí te aumentan la cantidad de dinero en circulación. Y así constantemente bajan los tipos de interés, incluso tipos de interés negativos, y veríamos empresas que simplemente se mantienen a flote porque están financiándose constantemente. O sea, eso en el mejor de los casos, ¿no? En el caso de que sean bien intencionados y no tengamos todo esto, podríamos entrar en una economía completamente zombificada, que ya es lo que le faltaba a la Unión Europea, que encima de no ser productivos, zombificados, y nos encontramos con empresas que se mantienen a flote simplemente por esta refinanciación constante que les dan los bancos centrales, porque claro, ¿cómo van a subir los tipos de interés y hacer que quiebre la mitad de la economía europea? No lo permitirían. Entonces, es que ni en el mejor de los casos hay una buena defensa, o yo veo alguna buena defensa, pero en el peor de los casos terminamos como China. O como un ejemplo que mencioné la última vez que estuvimos aquí, Nigeria. El caso de Nigeria. Recuerda qué es lo que pasó en Nigeria, que implantaron Sí. su particular moneda digital, ¿verdad? En Nigeria, pues algo parecido. Hicieron una encuesta, una votación, un referéndum a la población sobre si querían implementar las CBDCs, unas CBDCs propias o no, y prometieron no eliminar el efectivo. El 99,5% de la población votó en contra. El Estado dijo, habéis votado mal, no pasa nada, os lo perdonamos, pero... Os voy a corregir, Claro, os voy a corregir. no pasa nada, pero nos quedamos con las CBDCs porque habéis votado mal, no lo habéis entendido bien la pregunta. Se implementó y se le dijo a la población, pero no os preocupéis que no vamos a eliminar el efectivo. Terminaron efectivamente eliminando el efectivo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues revueltas sociales, caos total, y al final, bueno, pues tuvieron que hacer marcha atrás porque eso era insostenible. Y bueno, ahí lo tienen el experimento completamente Fallido. completamente fallido. Y bueno, es un experimento de algo que puede pasar fácilmente, que nos digan, lo estáis utilizando mal, lo hemos implementado, lo estáis utilizando mal porque queremos que lo utilicéis más, porque que esto es otra posibilidad, que con la implementación de las CBDCs la gente huye a alternativas fuera del dinero fiat, como el Bitcoin. Que esto alguien diga, oye, pues mira, yo es que esto no quiero, ya le estoy empezando a ver las orejas al lobo, me voy al Bitcoin. Y que la gente diga, y que desde el Banco Central diga, no, pero si lo estáis haciendo mal, si esto era para que no fuerais al Bitcoin. Entonces, necesitamos más medidas todavía, que esto sea más duro todavía, necesitamos la obligatoriedad total porque la gente se está yendo en vez de entrar a nuestro sistema, que os estábamos dando la zanahoria, pero como con la zanahoria no funcionáis, Palo. os toca palo. El caso nigeriano, prohibición del efectivo, imposición de su particular moneda digital, caos total, colapso total. Pero ¿cómo funciona un poco? Porque a mí veo lo que está sucediendo en China. China es una economía que ha mejorado mucho desde que, bueno, digamos que se ha adaptado al capitalismo, ha empezado a aplicar el capitalismo a su manera, pero bueno, reconoce la propiedad privada, la gente puede trabajar, ganar dinero, ahorrar, etcétera, pero sigue siendo una dictadura política comunista. Allí se ha establecido un sistema de control social que parece también una distopía. Créditos sociales. Hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos. Lógicamente, los malos ciudadanos son los que, digamos que o se portan mal, delincuentes, etcétera, pero también los que no piensan como el gobierno, Publican cosas contra el gobierno. publican cosas contra el gobierno, y allí se establece un sistema de créditos sociales por el cual, si eres mal ciudadano, ay amigo, no te voy a dar, no vas a poder tener la capacidad de conseguir préstamos, nadie te va a prestar ni un duro, te van a marginar. ¿Cómo funciona un poco este sistema? Pues, a ver, China es un caso muy interesante. Yo estudié parte del máster en China y hace ya tiempo. China es una dictadura. Cuando uno va allí realmente no se da cuenta de que es una dictadura porque hay un avance brutal, pero realmente es que gran parte de la gente, yo creo que a las democracias actuales le quedan menos de 20 años. Soy así de duro porque creo que en el momento que nosotros nacimos, yo nací ya en periodo de democracia, pero todavía mis padres venían de haber terminado la dictadura hacía muy pocos años.
Pero la mayoría de la gente ha vivido en una democracia y no sabe lo que es, porque no ha experimentado otra cosa. Y cuando ves China o cuando ves países que no son democracias, pero que funcionan bien y que son potencias mundiales, pues empieza a haber dudas. En China no hay privacidad ninguna del individuo. Por su cultura, el oriental pone por encima a la sociedad al individuo. Es decir, si el gobierno chino para salvar al pueblo chino tuviera que matar 10.000 chinos, los mataría y el resto de los chinos, el 100% apoyarían esa medida de que hay que 10.000 asesinar o 10 millones. o 10 millones, da igual. Ellos ponen por encima el bienestar de la sociedad al bienestar o el derecho de la vida de una Bienestar, persona, entre comillas. entre comillas. Entonces, eso hace que el sistema de crédito social sea muy bien percibido allí, porque todo el mundo dice, oye, pues está muy bien, allí existe el concepto de la cara, es decir, si tú tienes buena cara, si pintas bien al resto de la comunidad, eres bueno, si pintas mal, eres malo y te hacemos el apartheid. Eso en Europa tenemos la ventaja de que pensamos de manera, o en Occidente, pensamos de manera absolutamente opuesta. Nosotros el individuo va primero y la libertad individual y los derechos humanos de la persona y tal van por encima, por eso tenemos una ley de protección de datos y todo eso. Entonces, yo creo que tecnológicamente, como decía Edu antes, la tecnología, el euro digital lo puede hacer, podría hacer el mismo modelo de China. A día de hoy no lo veo porque toda la infraestructura, todo el sistema político que existe en Europa es radicalmente contrario. Pero, por eso he dicho lo de que a las democracias le pueden quedar 20 años. En el momento que perdamos el espíritu democrático y yo ya doy clases en la universidad y alumnos de 20 años empiezan a decirte, oye, ¿y por qué un Estado tiene que tener más poder que una empresa privada, una corporación, un Meta, un Microsoft, un tal, que me proporciona un servicio? En el momento que empezamos a perder los valores de qué significa una democracia, qué significa un Estado, tal como lo conocemos, empezamos a dar rienda suelta a políticas como el crédito social y peores. O sea que, bueno, nos has avanzado dos cosas, a cada cual preocupante. De base a aparecer el efectivo, es una cuestión de tiempo, no sabemos cuándo, pero va a desaparecer. Y le das 20 años a las democracias liberales. Me quedo con ese, con ese Yo titular. creo que tenemos, por lo menos el riesgo está encima de la mesa. Pero yo me pregunto, y ahora vamos a intentar aportar algo de esperanza o al menos soluciones, posibles soluciones. Vale, dentro de, imaginemos, 4 o 5 años, el euro digital ya está implantado, es obligatorio, ha desaparecido el efectivo. Los gobiernos tienen la capacidad de hacer todo este tipo de tropelías, absolutamente. Que si créditos sociales, que si huellas de CO2, que si caducidad en el gasto de tus euros. La gente, habrá mucha gente que diga, oye, yo esto no lo acepto, y por lo tanto votará en contra. O no lo sé. No sé cómo veis ese panorama, en primer lugar. Y en segundo punto, ¿hay alternativa? ¿Cómo nos podemos defender de esta tendencia totalitaria? Yo, sobre lo primero que decías, sí, la gente de buenas a primeras no lo aceptará, pero esto es lo que explicaba Robert Hicks en el libro, el de Crisis y el Leviatán, que habla de lo que él llama el trinquete de Higgs, ¿no? De que el Estado va creciendo de forma orgánica a un ritmo. Y de repente aprovecha una crisis para imponer medidas extraordinarias y cuando termina la crisis, esas medidas extraordinarias no se retiran del todo. Ya ha crecido más de lo que hubiera crecido de forma natural. Pues yo es lo que creo que pasa. Era la frase esta famosa, bueno, yo sé que la dijo un asesor de Obama, no sé si es anterior, la de no hay que desaprovechar una buena crisis. O incluso echarse, no me acuerdo, tengo un poco de mala memoria para estas cosas, pero no hay que desaprovechar una buena crisis. Y yo creo que es lo que creo que pasará. Habrá alguna crisis, habrá algún detonante, algo aprovecharán para decir, no, hay que imponer todavía más medidas, hay que hacer esto mejor, no lo estáis haciendo lo suficientemente bien, o esta crisis ha pasado porque no teníamos tanto control como necesitamos. Entonces aprovecharán esos momentos de crisis y ahí es cuando la gente cede. Esto lo hemos visto perfectamente en la pandemia. La pandemia. La gente cedía unas cosas que a mí me parecían increíbles, que yo decía, la gente no puede ceder en esto. Y cedía. La gente cuando la asustas, o sea, la gente tiene mucho miedo, cuando la asustas, pues enseguida cede. Y luego ya se olvida de cómo vivían antes. El statu quo, el statu quo es duro, ¿eh? Es un gran enemigo de la gente, porque en cuanto te acostumbras a una cosa ya te olvidas de cómo era antes. Y a veces pienso y digo, pero si es que esto antes era impensable y ya nos hemos quedado con eso, ya es el statu quo y la gente ya no se acuerda de cómo lo hacía antes, ¿no? Está ese meme que circula en redes de, bueno, si un día el Estado te empieza, te lleva al baño y te empieza a cuidar y todo, ya te olvidas tú de cómo se iba al baño uno solo. Pues esto, un poco lo mismo, ¿no? La gente se olvida. Y es una pena, pero es algo que puede pasar. Pero, cosas buenas. Ostras, yo como defensor de Bitcoin también, que soy tenedor de Bitcoin,
Si alguien me pregunta, diré, pues que las implanten, mira. Igual hay una parte de mí que digo, adelante con las CBCs. ¿Por qué? Porque creo que esto va a ser buena publicidad para Bitcoin. Creo que esto va a hacer que mucha gente de nuevo le vea las orejas al lobo y aprenda qué es Bitcoin, aprenda alternativas y busque alternativas mejores que el euro, incluso en el euro en su mejor versión, ¿no? Incluso que el euro actual, creo que el Bitcoin es una mejor solución. Entonces creo que esto puede llevar a mucha gente a buscar alternativas, o aunque no sea a euro, a dolarizarse, a lo que sea, pero a buscar alternativas. Y creo que la gente, por lo menos por ahora, tiene la capacidad de huir y de buscar alternativas. Entonces, que lo hagan cuanto antes, porque puede llegar el día del que llega el corralito y te dicen los euros digitales no se pueden convertir, y ahí pues ahí la has fastidiado, pero hasta entonces hay que hacer los deberes. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Eduardo. Claro, al final la gente prioriza la seguridad, es algo innato, o sea, es una cuestión instintiva. Aunque la libertad es la mejor vía para garantizar tu seguridad, lo cierto es que de forma innata el hombre tiende a eso, tiene miedo, prima la supervivencia y por ello confía en, bueno, pues una autoridad central que le prometa seguridad frente a libertad. Y aquí, pues se ha visto con la crisis sanitaria. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que no hemos vivido, por suerte, toco madera, ninguna guerra? No hemos ido a la guerra, pero hemos tenido una pandemia global, que nos iban a encerrar en nuestras casas. Y la gente, en lugar de rebelarse, aplaudía. Aplaudía todos los días a las 8 de la tarde como borregos, aplaudiendo. Es más, la policía del balcón, acordaos. La gente paseando con el perro, sinvergüenza, tal. Bueno, esto es posible. Claro que si nos meten el miedo en el cuerpo, nos dicen, como sucede con el cambio climático, hombre, pero como no te vamos a limitar, no puedes comer carne, no puedes comer carne, lo hacemos por tu bien, no puedes viajar en avión, se acabaron los viajes, amigo. ¿Por qué? Porque es por la supervivencia del planeta, lo estamos haciendo por tu bien. Al final, este tipo de mensajes calan, es ingeniería social. Pero volviendo a lo que comenta Eduardo, vale, ¿hay salida? ¿Cómo nos podemos defender ante estas amenazas que no son historias irreales de ciencia ficción? Están ahí, a la vuelta de la esquina, Antonio. Bueno, a ver, yo creo que luchar contra un fenómeno global es imposible. Luchar contra el progreso, además, ni siquiera es positivo. Pero lo que sí puede hacer cada uno, y eso es un tema y eso es responsabilidad individual, es tener espíritu crítico. Entonces, si a ti el gobierno de turno te dice que te vas a ahorrar 50 euros o 100 euros en la declaración de la renta porque vas a cambiar a euros digitales antes de saber ni siquiera muy bien qué es el euro digital, qué implicaciones tiene, qué quiere hacer el Estado o el gobierno de turno con ese euro digital, pues yo siempre digo que la prudencia y el análisis, preguntar, entender, es la mejor herramienta para ser libre. Al final, la seguridad, como bien has dicho, Manuel, es una herramienta que se utiliza desde los poderes, desde todos los tiempos, desde el hombre primitivo de las cavernas. Se argumentaba que te tenías que someter para ganar seguridad. Y siempre ha sido falso, es decir, todo eso ha acabado siempre en regímenes totalitarios, en abusos, pues en masacres, en cosas siempre negativas. Y creo que la salvación a todo eso es cultivar la mente, ser crítico, leer, informarse y estar al día de todo lo que se pueda. Y eso es un esfuerzo, eso no es gratis. O sea, en vez de estar viendo una serie de Netflix o tirado en el sofá o yéndote de copas, pues tienes que estar leyendo un libro o leyendo un periódico o informándote en Información Internet. es poder. Pero al Esa es la final, clave. ya no solamente poder, sino capacidad de decisión individual y de entender lo que está pasando y de tomar tu propia decisión. Yo creo que lo que decía Edu antes, en la pandemia nos decían, ahora no se puede salir. Mira, yo vivo aquí en el centro de Madrid y obviamente aquí pues hay poquitos parques, salvo el Retiro, pero cuando dijeron se puede salir, y era curiosísimo, yo lo tengo hasta grabado en vídeo, dijeron se puede salir a dar una vuelta a la manzana. Y yo desde mi ventana me asomaba y veía a la gente dando una vuelta a la manzana. Efectivamente, o sea, veía a la misma persona y tardaba el tiempo. Aquí las manzanas son cuadradas, pues el tiempo que tardaba en dar la vuelta y aparecía y a los 8 minutos aparecía otra vez y a los 8 minutos otra vez. O sea, esa persona no se atrevía ni siquiera a ir a la manzana de al lado. Entonces, yo creo que eso es muy importante romperlo. El ser humano, gracias a Dios, tiene una inteligencia que puede desarrollar y no hace falta que nos digan, como decía Edu antes, te voy a acompañar a ir al baño.
hay cosas que deberíamos ser capaces de saber analizar y de llegar a conclusiones de manera autónoma. Y el Estado está para apoyar al que no puede, pero no para imponer un totalitarismo o una directriz que nos haga grises, que nos aliene. Esto es el camino más fácil al comunismo, al que hablábamos antes de China, pero al comunismo del malo, es decir, donde ya el individuo se trata como un animal, Esclavo. como un esclavo, como una máquina y como un número y ya está. Entonces, yo creo que esa es la principal lucha que tenemos que tener siempre en mente. Cuando nos propongan alguna idea, por muy tecnológica y muy innovadora que parezca, hay que pensar, ¿esto va en la línea de alienar a la persona, hacernos grises, hacernos una masa ahí homogénea, o va en la línea de hacernos más inteligentes, una población, una especie más evolucionada? Y lo que vaya en una línea o en otra se va a ver clarísimamente. Bueno, lo bueno de esto de la tecnología es que, como decimos, se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Y como bien comentaba antes Eduardo, hay alternativas. Hay monedas digitales, hay Bitcoin, es decir, que ante una amenaza, como es evidente que es el euro digital, habrá alternativas para intentar, escaparse del sistema. Igual terminamos comprando pesos argentinos. O sea que... Ah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, que no lo descarta aquí los españoles peleándose por pesos argentinos porque funcionan mejor que los euros. O incluso emigrar a Argentina. Bueno, eso, Es que- claro. Eso, pero ese es interesante porque efectivamente el Bitcoin, por ejemplo, que es la moneda digital más conocida, privada, descentralizada, no pertenece a nadie, nadie la puede controlar, tiene una serie de características, es inconfiscable, es incontrolable, es privada, se garantiza el anonimato, aunque las transacciones quedan todas registradas, pero no se sabe quién está detrás. Es decir, tiene muchas ventajas con respecto a este euro digital, que es todo lo contrario, donde el gobierno sabe exactamente quién tiene qué y además puede aplicar medidas de restricción liberticidas como las que estamos planteando. Que parece ciencia ficción, pero amigos, es la realidad. Para terminar, un titular. Euro digital está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el escenario que veis a corto, medio plazo? ¿Va a seguir una deriva de amenaza, de autoritarismo, eliminación de efectivo, o por el contrario, finalmente la sangre no va a llegar al río? Eduardo y Antonio. Sí. Yo lo que diría es que te fíes tanto del euro digital como te fías de tus políticos. Y Pues vamos mal. bueno, pues eso. Al final son ellos los que te controlan, entonces es el equivalente a darle todo tu dinero a los políticos y decir, gestiónamelo tú y dime qué puedo hacer y qué no puedo hacer con él. ¿Lo harías de forma directa? ¿Le darías todo tu dinero a tus políticos? Bueno, habrá gente que sí, habrá gente que se lo piense. Pues un poco lo mismo, ¿no? Fíate tanto del euro digital como te fías de tus políticos, porque al final son ellos los que van a tener control sobre este. Antonio. Pues yo diría que aquí conviene seguir la práctica de nuestros mayores, que dicen, oye, cuando no entiendo algo, la respuesta es no. Entonces, hasta que no entendamos bien individualmente en qué consiste el euro digital, qué es lo que nos están vendiendo, qué implicaciones tiene, pues la respuesta es no. Va a haber iniciativas para que seamos pioneros, oye, pues métete ya, sé de los primeros, gana una ventaja y tal, pero al final esos son ganchos que en cuestiones como esta pues pueden tener una cara B bastante negativa. Entonces, a todos los que nos ven, si no entiendes bien lo que es el euro digital, infórmate bien, lee y sigue leyendo, y cuando lo tengas claro, habrá que dar el paso. Yo creo que el euro digital, todos entraremos en el euro digital, pero deberíamos entrar con conocimiento de causa, porque así podremos exigir a nuestros políticos, a nuestros líderes, cosas con conocimiento de causa, y podremos formar una resistencia en aquellas cuestiones que no nos benefician. Que no seamos borregos, porque al final el poder político se aprovecha de la ignorancia y el desconocimiento de la población, y eso es lo que permite en última instancia que se cometan tropelías, abusos y directamente, pues auténticas burradas contra derechos y libertades fundamentales. Amigos, muchísimas gracias, Eduardo, Antonio, un auténtico placer. Espero Pues que igualmente. os haya gustado el programa, que quedáis invitados
a un próximo programa cuando se implante ya el euro digital. A ser posible, intentaremos invitar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un gran defensor del euro digital, para que ponga su contrapunto y haya debate al respecto. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo, gracias también a nuestro patrocinador Primor, a CEOs socios de B1 Media, para defender la prensa y los medios independientes, siempre críticos con el abuso del poder, venga de donde venga. Como digo, muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias, amigos, hasta la próxima.